Eden was a place that was holy to the Lord. El Edén era un lugar que era santo para Dios. A couple of arguments make this clear. Hay un par de argumentos que dejan esto en claro. In Genesis 2:15 through 17, En Génesis 2:15 al 17, God tells Adam, Dios- before Eve is created, Dios le dice a Abraham antes de hacer a Eva, antes de edificar a Eva, that he is to guard, que él tiene que guardar el jardín del Edén. the Hebrew verb is a form of shamar, to guard. La palabra hebrea que se traduce como guardar en el hebreo es shamar. He is to guard Eden as a holy dwelling Tiene place. que guardar el Edén como un lugar de morada santa, Particularly against the encroachment of the evil one, the serpent. particularmente de la intervención del maligno en forma de la serpiente. The same verb, shamar, El mismo verbo shamar appears in a few places in the Old Testament. aparece en varios lugares del Antiguo Testamento. I'm wanting to say Numbers 8, but my memory isn't with me because I just don't remember it No right now. estoy tan seguro, quizás se trate de Números capítulo 8, But Aaron and the high priest pero Aarón y los sumos sacerdotes are to guard the tabernacle. tienen que guardar el tabernáculo. And if any unauthorized person seeks to enter Y it, si alguna persona no autorizada busca entrar, the high priest was to strike him dead. el sumo sacerdote tenía que darle muerte. The tabernacle El tabernáculo was a holy place, era un lugar santo, guarded by a holy priest. guardado por un sacerdote santo. And that makes Eden into the original holy place, guarded by a holy priest. Y eso hace de Edén un lugar santo, guardado también por un sacerdote santo. I don't want to be too graphic, and we don't have children here. No quisiera ser muy gráfico, no tenemos niños aquí, But the moment a serpent approached Eve pero el momento en que la serpiente se acerca a Eva and asked, "Has God really said?" y le dice, ¿realmente ha dicho Dios? He should have either been beheaded Inmediatamente Adán tendría que haber cortado la cabeza de la serpiente, or stomped o tenía que haber aplastado by la cabeza Adam por Adán, and put to death. y tenía que haber matado a la serpiente. That's argument number one. Es el primer It's a argumento, holy theocratic realm, porque era un lugar teocrático santo, which is a copy and shadow of the holiness of lo it. que era una copia y una sombra del lugar celestial. But the second argument Pero el segundo argumento is a little more difficult to es grasp. un poquito más difícil de captar, But in Ezekiel 28, pero en Ezequiel capítulo 28, 13 through about 20, versículo 13 hasta el 20, Ezekiel speaks of the mountain of God in Eden. Ezequiel se refiere a Edén como el monte de Dios o la montaña de Dios. The Garden of Eden may have been and likely was on the top of a mountain. Es muy probable que el jardín del Edén estaba situado en la cima de una montaña, de un monte. Mount Sinai, Mount Zion, right? Recuerden Monte Sión, Monte Sinaí. There's a mountain of God in Eden. And Ezekiel speaks of one who walked with God Y Ezequiel habla de alguien que caminó con Dios amidst stones of fire en medio de piedras de fuego and had fellowship with God y tenía comunión con Dios until evil was found in him. hasta que el mal penetró en And then él he was cast down y luego fue echado fuera, and out arrojado y botado of the Eden mountain presence of God. de la montaña Edén, es decir, de la presencia de Dios. Some commentators think that that is Satan. Algunos comentaristas piensan que ese arrojado se trata de Satanás, It's not, pero no se trata de Satanás, for at least two reasons. por al menos dos razones. Satan, when he entered into Eden in Genesis 3, was the deceiver. En Génesis 3, cuando Satanás entró en el Edén, entró como el engañador. When he was in Eden,
he was deceiving Adam and Eve, not walking in fellowship. Cuando él estaba en el Edén, entró como el mentiroso engañador de Adán y Eva, no entró como alguien que tenía comunión con ellos. And secondly, Jesus teaches in John 8:44 Y segundo, Juan nos enseña en el capítulo 8, versículo 44 de Juan, that Satan has been sinning que Adán siempre ha estado pecando from the beginning. desde el principio, He never knew true porque fellowship él with God. nunca ha conocido verdadera comunión con Dios. But as soon as he beheld his glory, Pero tan pronto como él contempló la gloria de Dios, he jealously sought to exalt himself above de God. manera celosa él buscó de exaltarse sobre Dios. And it's chilling and terrifying to think about. Y eso es escalofriante y terrorífico pensar en ello. But he is a murderer and a liar from the Pero beginning. él es un asesino y un mentiroso desde el principio. Adam wasn't. He was originally created upright, as Ecclesiastes 7:29. Eclesiastés 7:29 dice que Adán el comienzo fue creado como recto, como justo, And he had fellowship with God until y tenía comunión con Dios hasta que evil was found in him. el maligno se And then he was encontró en él. banished from Y Eden. entonces fue expulsado del Edén. And third point that's just useful. Y en tercer lugar, es un When the- punto when the- importante, When the flaming sword in Genesis 3:24 is moving, cuando la espada ardiente en Génesis 3 está dando vuelta and the cherubim are guarding Eden, y los querubines están guardando el Edén, guarding es is la palabra guardando, the same verb applied to Adam es la misma palabra que en 2:15 shamar se le aplica a Adán, and the high priests. y también la palabra shamar que guardaban el tabernáculo se le aplica a los sumos sacerdotes. So if you think of it this way, when Adam and Eve are cast east of Eden Así es que cuando Adán y Eva son expulsados hacia el oriente del Edén and they look back, y ellos miraron otra vez hacia atrás al jardín, they're most likely looking at the mountain of God in Eden. lo más cierto es que estaban mirando al monte de Dios, el Edén, Which is an earthly symbol que es un símbolo terrenal of the glory of Mount Zion. de la gloria del monte Sión. So there's the shortest version I can give. Esa es la versión más corta que puedo dar.